Buenas tardes, bienvenidos a nuestros queridos clientes y oyentes. Hoy, 14 de noviembre del 2024, jueves. En vez de este miércoles, hemos decidido que fuera esta semana jueves. Todas las semanas solemos tener lunes y miércoles, pero esta semana jueves, con el dato de la inflación en Estados Unidos y los inventarios de petróleo hoy como datos importantes, y también Powell, que necesita hablar, con lo cual es un día interesante dentro de la semana también para conocer un poco cómo puede terminar la semana a nivel técnico. Así que si les parece, como ya saben, mi nombre es Moisés, analista de cuentas. Vamos a empezar la jornada de hoy de análisis de mercados. Un saludo. Bien, recordar rápidamente a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden también que es súper importante la elaboración de un plan de trading y control de riesgo. Para cualquier duda o consulta, estamos a su disposición en este aspecto. Nuestro contenido video webinar, análisis de situación técnica de los mercados, análisis de forex o divisas, principales índices, materias primas, acciones y stocks, y panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Bien, tienen la posibilidad de seguirnos en todo lo que es la social media, tanto de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que en este caso en YouTube tienen ustedes nuestros canales de AvaTrade España, AvaTrade Latam, AvaTrade en español. En cualquiera de los tres canales pueden hacer clic en la campanita y estar completamente actualizados para recibir todas las pertinentes. Por otro lado, ¿cómo contactar con nosotros? Ya ven en pantalla todos los números de teléfono y sistemas de contacto con nosotros, entre ellos a través del mail en clientes en plural @avatrade.com, el chat en vivo y a través de WhatsApp o en cualquiera de los números de teléfono. Recuerden que disponemos de nuestras plataformas de WebTrader, donde sin ningún tipo de descarga a través directamente de la web y sin limitación de operaciones, con una sencilla interfaz y un moderno diseño, pueden ustedes hacer todo tipo de trading y todo tipo de información de análisis que tienen ustedes contenida en la plataforma. Por otro lado, también la aplicación nuestra potente móvil, AvaTrade aplicación móvil, y disponen también ustedes de nuestras plataformas de MetaTrader 4 y MetaTrader 5, junto con nuestra plataforma, en este caso de AvaSocial, donde tiene que ver todo con el tema de redes sociales y copiar a los mejores operadores del mundo, y en este caso dentro de la plataforma de AvaTrade, y junto con nuestras plataformas de AvaOption y AvaFutures. AvaOption, que se especializa en el mundo de las opciones vanilla y de las opciones knockout, y AvaFutures en MT5, donde ustedes pueden operar con todo el mercado de futuros de la Chicago Mercantile Exchange, de la Eurex, de la Globex, etcétera. Bien, en los titulares del día de hoy, en criptomonedas, no podemos decir otra cosa que todo va viento en popa. Como decimos en España, el Bitcoin rompe la barrera de $90,000 y se niega a pisar el freno. Así nos dice Álvaro Esteves. También Julius Barg, como ustedes ya bien conocen, un analista de prestigio en Europa, dice que lo tiene muy claro con el Bitcoin, que no ve a corto plazo ningún tipo de obstáculo. El Bitcoin ante una posible tormenta perfecta. Y bueno, pues la pregunta es, ¿llegará a los 100,000 gracias a Trump en breve? Bien, un dato muy interesante, no perder de vista el Bitcoin y todo lo que tiene que ver. Ahí tenemos otro análisis en donde habla que de Bitcoin y Trump, y bueno, muy interesante. El Dow Jones quiere esperar a Powell hoy por encima de los 44,000 puntos, y la eurozona acelera su expansión económica en el tercer trimestre y el PIB crece en un 0,4%, un dato interesante, donde el empleo aumenta en un 0,2%. En la eurozona la producción industrial cae en un 2,80%, y Guindos dice que ve buenas noticias en materia de inflación y no de tan buenas en el tema de crecimiento. Bueno, no sé por qué de Guindos habla así de esta manera. Pero por otro lado, fíjense en que los datos de hoy tenemos el IPP y la solicitud de subsidio por desempleo en Estados Unidos, la tasa de desempleo en la eurozona y el PIB que ya hemos visto. Quedan por llegar esos datos de Estados Unidos que acabamos de citar, y el informe mensual en este caso de la AIE, que es muy interesante y muy necesario, y a los que estamos pendientes con las declaraciones de Powell. Bien. Compañías que se deben tener en cuenta por técnicos este jueves. Bien, atentos ahí a Starbucks y Amazon, donde Starbucks vemos que se encuentra en un punto de confirmar el final de ese movimiento lateral.
del que viene moviéndose desde el mes de agosto, con un posible cierre por encima de los 101,41, lo que propiciaría una extensión de las subidas hasta el nivel de 107,80 y sin duda es un valor muy a tener en cuenta en estas próximas sesiones. Así que no se olviden de Starbucks. Ahí están viendo la gráfica en donde está señalado todo lo que acabamos de decir. Junto a esto, César Nuez nos recuerda que Amazon ofrece también un inmejorable aspecto técnico tras perforar la resistencia de los 212,25. Su aspecto técnico es inmejorable y todo parece indicarnos que podría acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los $240. Pero no se queda todo allí. Datadog también sube un 4,08%, consigue sujetarse por encima de la media de 200 sesiones y atentos a un cierre por encima de los 133,66, porque confirmaría en este caso un throwback a la media de 200 sesiones y podríamos entonces acabar viendo una extensión hasta los máximos que se presenta en las inmediaciones de $138. Hasta aquí estas principales novedades con estas tres empresas interesantes a tener en cuenta que nos comenta César Nuez. Por otro lado, el S&P en nuevos máximos históricos con una isla alcista incluida y con un aspecto técnico que no puede dejar de ser mejor, así como nos dice César Nuez. Seguimos en el Dow Jones, que quiere esperar a Powell por encima de los 44.000 puntos. Los futuros apuntan una apertura al alza de la sesión de Wall Street, con el Dow Jones intentando asomarse de nuevo al bancol de los 44.000 puntos y los inversores están intentando que esas cifras de inflación en un día en el que se espera una intervención pública del presidente de la Fed, Jerome Powell. Así que muy atentos a estos datos. La batalla de la Fed contra la inflación todavía no se ha ganado y el IPC subyacente aumentó un 0,3% por mes, por tercer mes consecutivo, con las tasas a 12 meses en el 3,3%. En la agenda macroeconómica se conocerán además hoy las nuevas cifras de inflación con la publicación del índice de precios al productor IPP, como hemos dicho hace unos instantes, y hoy está previsto que intervenga el presidente de la Fed, Jerome Powell. Por otro lado, el dólar no cede en su impulso tras la victoria de Trump y se encuentra en máximos de un año frente a sus principales pares internacionales, y el euro hoy bajaba un 0,52% adicional frente al billete verde hasta dejar el cruce en la zona de 1,051. Muy bien, atentos también a los, en este caso, el Brent de referencia europeo, que sube un 0,57% hasta la zona de 70, y el crude oil West Texas, que se va a la zona de 68,81. Ahí tenemos que el Bitcoin en la zona del $91,000 y de acuerdo a CoinMarket, vemos que en las últimas 24 horas ha marcado la zona de $90,950. El jefe del Banco Central indio advierte del crecimiento del riesgo de que vuelva la inflación mundial. Así lo dice Shaktikant Das, señala que la política monetaria de los bancos centrales mundiales había funcionado bien en los últimos años a pesar de los conflictos, de las tensiones geopolíticas y el aumento de la volatilidad, pero se ha garantizado un aterrizaje suave con persistente, pero todavía los vientos en contra de los conflictos geopolíticos y la fragmentación geoeconómica, la volatilidad, etcétera, y el cambio climático siguen creciendo. La confianza en las criptomonedas crece a medida que el 40% de los inversores profesionales planean incrementar su exposición. Por otro lado, el PIB de la eurozona cumple previsiones con un crecimiento del 0,4% en el trimestre, como hemos dicho, y Nvidia y Meta, dos Big Tech en el mercado y en la Corte Suprema. Nvidia y Meta son de los grandes que están en bolsa, pero también son de los que están en la Corte Suprema Americana con sendas demandas por fraude de valores. Habrá que estar muy pendiente a qué ocurrirá con la presidencia de Trump y estas empresas. Por otro lado, la AIE prevé un excedente de oferta en el mercado de petróleo y hoy tenemos los inventarios de la AIE, en este caso del petróleo, para el 2025, y la demanda mundial de petróleo será inferior a la oferta de más de 1 millón de barriles diarios en el 2025. Incluso se mantiene los recortes de la OPEP que indica la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, en su informe mensual. Así que el descenso de la demanda china sigue lastrando
el crecimiento de la demanda mundial de petróleo. Por otro lado, la producción industrial, como hemos dicho, de la zona euro bajó en un 2,0% con respecto a agosto. También tenemos ahí de lado que el índice del dólar estadounidense salta a su nivel más alto en 13 meses y se trata de alcanzar un máximo en los 2 últimos años. Eso es un dato muy interesante en este caso, que es el que está haciendo que el dólar se mantenga en niveles tan altos. Por otro lado, poco movimiento en Wall Street en estos instantes hasta que estos datos de la inflación y de que hable Powell salga. Por otro lado, el oro cae a mínimos de 8 semanas ante la fortaleza del dólar y los rendimientos. El oro había caído en esa quinta sesión consecutiva y alcanza su nivel más bajo en 8 sesiones y a través de ese fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro en un contexto de incertidumbre sobre el ritmo de los recortes de tipos de interés en la Reserva Federal. Ahí tenemos, como siempre, al señor Juan Ignacio Crespo, economista súper reconocido en España, que nos comparte en este caso a través de su blog lo que él medita. Él dice que lo llamativo de hoy es que las bolsas bajaban en la madrugada en Asia-Pacífico y la cotización del yen frente al dólar cae a 155,99. El dólar sube a su nivel mayor de fortaleza en los últimos 13 meses y la rentabilidad de la deuda pública sube a 4,48 y la cotización del Bitcoin está en 90.000 euros. En Estados Unidos, los republicanos revalidan la mayoría de la Cámara de Representantes y la pregunta que él se hace es si esto está dando una señal de alarma en los metales, si se está dando una señal de alarma en los metales industriales, en donde dice que el pronóstico de los metales industriales subirían a lo largo cuando comenzaba el 2020 a lo largo del primer semestre para después ir perdiendo lustre y terminar el año con pérdidas no demasiado abultadas, y comparando esa evolución que la que tuviera en el 2014 y la del pasado 23 de julio, en donde se hablaba de ese esplendor, esa senda ha bajado y ha sido tan intensa que ha pasado de estar ganando un 21% en el 21 de mayo a reducirse en julio a solo un 2% y después repuntar para ganar un 14% y seguidamente bajando hasta su acumulación en lo que va de año, que es hoy de un 5,1%. Así que el GPS de 2014 ha captado el sentimiento general y si vemos ahí en la gráfica, ahí vemos que el GPS en este caso, vemos que para los metales del 31 del 12 del 2023 a 31 del 12 del 2024 es en color rojo y en color verde es el que tenemos de 31 del 12 del 2006 a 31 del 12 del 2007. Ahí estamos viendo que de seguir así las cosas, el índice de metales industriales dentro del S&P debería terminar el año con una pérdida entre el 5 y el 10%. Pero lo importante ya no es tanto es como la peligrosidad de que el año lo vaya a terminar como en un momento del pasado tan dramático como fue el mes de diciembre del 2007, en donde la economía de Estados Unidos estaba entrando en recesión en ese mes de diciembre y las curvas de tipos de interés estaban amenazando con invertirse y se acercaba el mes de enero del 2008 con un administrador infiel, en este caso en un gran banco francés, puso al borde del caos el sistema financiero mundial. Tan fuerte fue el caos en el día más crítico de la crisis y tan misterioso su origen que en un primer momento la Reserva Federal hizo, por si acaso, una bajada a ciegas de tipos de interés de los Fed Funds. Es muy grave, por tanto, que los metales industriales puedan terminar en 2024 con una bajada de precios para el conjunto del año. En principio no debería serlo, pero es que coincide con la debilidad del precio del petróleo, con esta desaceleración de la economía china y que ha reducido sensiblemente el ritmo de las importaciones de crudo. Y todo esto con las amenazas de que los aranceles prometidos por Donald Trump tengan un impacto negativo adicional sobre una economía mundial que ya tiene la eurozona coqueteando desde hace mucho tiempo con la recesión y a la mencionada economía china luchando para salvaguardar su modelo de crecimiento. Por si todo esto fuera poco, la subida de las rentabilidades de la deuda pública de Estados Unidos a largo plazo están enviando señales nada tranquilizadoras
Y la pregunta es, ¿siempre que cae el precio de los metales industriales entra la economía en recesión? Bien, podemos ver en este gráfico segundo que vamos a ver que eso no tiene por qué ser así, pero no cabe duda de que si el precio de los metales industriales continúa siguiendo la gráfica del gráfico este que vamos a ver, habrá que preocuparse. Con lo cual, a todas luces, chirriaría en ese momento de euforia que se estaría viviendo en los mercados, en las cotizaciones del Bitcoin y algunas empresas tecnológicas por las nubes, y con la expectativa de una bajada de impuestos en Estados Unidos. Fíjense en este gráfico, en donde tienen allí el Industrial Metal Spot, y en el gráfico 2 se ve cómo con frecuencia las recesiones coinciden o son anunciadas, aunque con plazo de anticipación irregulares, por una bajada del precio de los metales industriales. Otras veces esas caídas de precio coinciden con momentos de debilidad y de dudas económicas que no terminan en recesión, como por ejemplo entre 1985 y 1986 y 1993 y 2015-2016. Bien, dato muy interesante de Juan Ignacio Crespo, que estaremos muy pendientes. Cada uno puede sacar sus conclusiones de esta información que nos transmite Juan Ignacio Crespo. Por otro lado, el eurodólar renueva mínimos anuales mientras el dólar estadounidense extiende su recuperación, en este caso cayendo a un nuevo mínimo de la zona de 1,0530, y el dólar no cede y sigue apuntando alto, con lo cual la onda expansiva de la victoria de Trump de la semana pasada se extiende en todos los mercados y el dólar parece invencible. Tenemos ahí también que la libra renueva su mínimo de 4 meses ante los discursos de Powell hoy y de Bali, y el oro cae un 7% en lo que va de noviembre, rompiendo una línea de tendencia importante y cayendo hasta la media móvil de 100. Ahí tenemos, recordar de nuevo los datos que hemos dicho que importantes que salen hoy, y en este caso recordar que la herramienta definitiva de gestión de riesgo sería en este caso AVA Protect, en donde pueden ustedes protegerse de sus operaciones en Forex, oro y plata, con esos seis sencillos pasos en donde pueden activar el seguro, en este caso de AVA Protect. Muchas gracias, estamos en contacto la próxima semana, seguimos comentando cómo estarán los mercados. Buen día, un saludo.